Imagina vivir en un mundo donde no exista la violencia, donde la paz está garantizada, un lugar donde tienes un trabajo y un salario seguro, tienes auto y un techo donde vivir, donde el mejor amigo de tu infancia no se ha ido nunca de tu vida, un mundo donde la mentira no existe, o en el peor de los casos existe completamente porque todo puede ser un engaño. El mundo donde vivimos se rige por una constante lucha. Ya lo decía el filósofo Heráclito de Éfeso, con el concepto la lucha de los contrarios, el cual sostiene que para que haya cambio y movimiento en la realidad, debe de haber tensión y conflicto entre las fuerzas opuestas. Por ejemplo, el principio se correlaciona con el fin, el día con la noche, lo bueno con lo malo, el frío con el calor, lo nuevo con lo viejo. Decía que para que la fuerza del fuego fuera posible, tendría el leño que morir y alimentar esa llama. El mundo real funciona de esa manera. Para vivir los tiempos de paz, tuvieron que suceder algunas cuantas guerras en el pasado. A pesar de ello, la paz perpetua no está garantizada. El mundo real está en un constante cambio a través del tiempo, para bien o para mal. Eso no puede cambiarse. Entre ese mundo que uno puede imaginar, donde la paz está garantizada, y el mundo caótico, es decir, el mundo real, ¿con cuál te quedarías? Al final, parece que eso tampoco importa. Sea cual sea que elijas, en ambos debes pagar un precio. El show de Truman es exactamente eso, un mundo aparte, donde nada de lo que sucede en el mundo real sucede ahí dentro. ¿Y a qué me refiero cuando digo ahí dentro? Sucede que el show de Truman es un programa de televisión en donde muestran la vida completa de una persona. Y eso genera rating, demasiado rating, pues el morbo es un néctar que atrae a las abejas, o en su caso, el mal olor que atrae a las moscas. Depende de la óptica. Antes de ahondar en ese tema, respondo a la pregunta antes formulada. El lugar donde todo sucede en realidad es un estudio de grabación conocido como el Gran Domo, el cual es, junto a la Gran Muralla China, una estructura de gran tamaño erigida por el hombre, la cual se encuentra en Hollywood. Dentro de ese domo existe una pequeña ciudad que lleva el nombre de Sea Haven, y es aquí donde se desarrolla toda la transmisión que los espectadores del mundo real conocen como el Show de Truman, programa televisivo que lleva 30 años siendo transmitido en vivo de manera ininterrumpida. Pero para que este programa fuera posible, la compañía adoptó de manera legal un bebé que fue el resultado de un embarazo no deseado. El elegido para ser el protagonista de este show tuvo que competir con otros 5 embarazos. ¿Y cómo es que se escogió al ganador? Fue realmente de una manera sencilla, ya que el día del nacimiento del bebé ganador coincide con el día en que el programa es lanzado al aire. El nombre que se le asigna a este bebé es Truman Burbank, de ahí el nombre del programa. Años después de la Segunda Gran Guerra, George Orwell publica la novela distópica que lleva por título 1984, en la cual se resaltan conceptos como el Gran Hermano, manipulación de información y una vigilancia masiva. En Sea Haven se aplican estos conceptos, pues Truman es un personaje que desde que nació estuvo vigilado por una cámara. Parte de la vida que se nos muestra sobre él comienza en el día 10.909, cuando está por cumplir 30 años. Sin embargo, la gente del mundo real ha visto cada acontecimiento de su vida sin que exista nada que se les escape, pues al estar al aire las 24 horas del día ha perdido todo rasgo de intimidad. El arquitecto detrás de este escenario es Christoph, quien ocupa el papel del Gran Hermano, pues es quien todo lo gobierna en Sea Haven. Christoph se oculta en una habitación con una vista privilegiada, pues vive en la luna que existe en Sea Haven y desde ahí, en conjunto con las cámaras, observa todo, cada detalle. Para manejar al personaje o en su caso a la persona, fueron necesarios ciertos requisitos para poder controlarlo, y para ello primero tuvieron que adecuar el set con efectos y escenarios ficticios, por si alguna vez Truman tenía la necesidad o la curiosidad de ir más allá de la isla. Otro elemento de suma importancia fue programar su mente,
crear frenos mentales por si en algún momento se necesitaba hacer uso de ellos. Es por ello que a Truman le generan el trauma del miedo al agua, un accidente que provoca la muerte de su padre. Esto sucede cuando cierto día deciden ir de paseo en lancha y de repente se forma una tormenta desencadenando que su padre caiga al agua, un hecho que le provoca la muerte hipotéticamente. Tal acto en realidad forma parte del guión, pues es Christoph quien decide qué pasa y qué no pasa en la vida del personaje. Hasta este punto hemos planteado todo lo que gira alrededor de Truman. Sin embargo, cabe mencionarse que su vida no será televisada hasta que muera, aunque quizá la intención del programa tenía eso en mente. Al final, Truman es un ser humano, y el ser humano es un ser impredecible, un ser curioso, decía el filósofo Aristóteles al inicio de su Metafísica. A medida que los años transcurren en su vida, una serie de sucesos terminan despertando su curiosidad. La vida de Truman sucede tal y como lo mencioné al inicio. Tiene a su esposa Meryl, con quien comparte su vida. Todos los días cada uno se traslada a sus respectivos trabajos. Sin embargo, Meryl no es la mujer a la que Truman ama. Meryl es la mujer que la producción eligió para ser su esposa. Y al final, es el amor lo que termina despertando a Truman de su realidad. Pues de entre todas las actrices que participan en el show, hay una que de manera natural despierta el interés de Truman hacia ella. Claro está que Lauren, quien es la chica que despierta el interés en Truman, no se iba a prestar a los sucios intereses que existen detrás de ser la esposa de Truman, por lo cual la producción no iba a aprobar que esa relación se diera. Sin embargo, cierto día estando en la biblioteca, Truman se decide a hablarle e invitarla a salir. Sin embargo, Lauren, quien en realidad se llama Sylvia en el mundo real, le hace saber que su relación no puede ser posible, ya que ellos no lo permitirán. Truman no entiende nada de lo que le menciona. Al final, deciden ir a la playa y ahí Truman y Sylvia consagran su amor mediante un beso que puede significar toda una eternidad o puede ser el beso más efímero, ya que en ese momento aparece un personaje extra que simula ser el padre de Lauren y pide disculpas, ya que se excusa diciendo que Lauren padece una enfermedad mental y que cada que conoce a un chico repite la misma escena. Sin embargo, Lauren es la primera persona que le menciona que todo es falso, la playa, el mar, la arena, pero Truman sigue sin entender nada. Al final se llevan a Lauren y Truman le dice que la buscará en la escuela. Sin embargo, el que aparenta ser su padre le dice que la olvide para siempre, ya que se mudarán a Fiji y jamás la volverá a ver. La producción saca a Sylvia del show y el único recuerdo que Truman guarda de ella es un suéter, el cual contiene un botón con la frase ¿cómo terminará? Otro de los sucesos que cambian la forma en que Truman concibe la realidad es que cierto día, de camino al trabajo, se encuentra con un indigente quien claramente se da cuenta que tiene mucho parecido a su padre. Sin embargo, cuando quiere acercarse a él, la producción, mediante los personajes, se lo impiden. Cierto es que el actor que interpretó a su padre jamás estuvo de acuerdo con dejar su papel. Es por ello que se coló en la producción para intentar recuperarlo de algún modo, y por supuesto lo logra, pues más adelante la producción logra encajar ese infortunio. Estos sucesos, en conjunto con la caída de una lámpara desde el cielo, así como el cruce de frecuencias de la radio, donde en cierta ocasión Truman escucha claramente las indicaciones que siguen los actores y las actrices mediante los auriculares, hacen que Truman comience a sospechar de la realidad en la que vive. Los sociólogos Berger y Gluckman mencionan que la realidad es una construcción social. Cuando el individuo nace y empieza a ser socializado, lo que hace es internalizar, hacer suya esa parte que existe afuera, ese objeto que es la sociedad, pero que a su vez es una construcción hecha por los sujetos. Como tal, no tiene una verdadera existencia más allá de los sujetos que la integran. Un mundo social, que es la actividad de los seres humanos, es una creación humana.
En ese proceso existe una externalización donde el mundo se vuelve objetivo, un mundo separado de los sujetos que participan en ese mundo. La realidad en la cual vive Truman es aquella que le ha sido moldeada desde pequeño. Su vida entera es trivial. No sucede algo más allá de levantarse todos los días para ir a su trabajo, regresar a su casa y ocuparse del jardín. Nada realmente relevante sucede lejos de ver a las mismas personas todos los días a la misma hora. De camino a su trabajo los hechos se repiten una y otra vez. Dos gemelos que se encuentran todos los días, el señor donde compra el periódico, saludar a sus vecinos y así sin algo que rompa esa serie de actos perfectamente planeados. Truman comienza a sospechar de que algo allá afuera no está bien. Entonces decide emprender un viaje para hacer algo diferente en su vida. Piensa viajar a Fiji, que es el supuesto lugar a donde Lauren se encuentra. Le comenta de sus planes a su esposa, pero en lugar de apoyarlo, lo desanima, poniendo una serie de excusas con la finalidad de que Truman claudique. Marlon es el mejor amigo de Truman desde la infancia, entonces decide contarle lo que está pasando en su vida. Se sabe que Marlon ha viajado por el mundo y cuando Truman le pregunta acerca de él, le dice que no hay mejor lugar con unos sorprendentes paisajes como los que existen en Sea Heaven. Su papel, como el de todos los demás actores, es persuadirlo de que abandone tales pensamientos. Sin embargo, le sentencia que si algo estuviera mal en Sea Heaven, sería el último en mentirle. Sin embargo, la idea de Truman de hacer algo diferente con su vida, de ir más allá de esa pequeña isla, ya se ha instalado en su mente. Así que un día decide tomar un vuelo, pero claramente la producción inventa todo tipo de cosas para frustrarlo, pero eso no hace que desista. Así que decide hacer el viaje por tierra tomando un autobús, pero de igual modo hacen todo lo posible para impedirlo. A medida que frustran todas sus intenciones de querer partir de la isla, intensifican a su vez el deseo de querer saber la verdad. Así que toma su auto y decide irse por su cuenta. Para ello se lleva con él a su esposa, quien a toda costa inventa una y mil excusas para frenar esa idea. Sin embargo, Truman está decidido, pero cuando intenta escapar de la isla, por alguna extraña razón, se encuentra con que el tráfico se lo impide. No importa en cuál dirección vaya, siempre sucede lo mismo. Así que cuando decide tomar la última opción, es cuando sus miedos internos aparecen. Pues esa última opción implica cruzar un puente por el cual atraviesa agua y claramente no puede hacerlo. Pero Truman está decidido a buscar su libertad. Así que se coloca justo frente a él y le dice a su esposa que tendrá que ser ella quien conduzca. Así que aprieta el acelerador a fondo y cierra los ojos. Su esposa entra en pánico y de alguna u otra manera maneja hasta el otro lado del puente. Al final pudo cruzar. Sin embargo, cuando sigue su camino, una serie de acontecimientos dificultan todo, como lo es el hecho de que hay un incendio en el bosque o que la planta nuclear presenta problemas, por lo cual todos los caminos están cerrados. A pesar de que Truman intenta escapar corriendo, unos supuestos policías se lo impiden. Cuando regresa a casa se da cuenta de que su esposa es parte del show. Su esposa jamás estuvo de su lado. Aparte del morbo que genera conocer la vida completa de una persona, el objetivo de la producción es lograr vender un producto y también obtener patrocinios. Independientemente de todo lo que Truman está pasando y está sintiendo como ser humano, el papel de los actores y actrices tiene que seguir su curso. Así que sin importar, cuando cada uno de ellos tiene la oportunidad de anunciar un producto, ya sea un pelador de papas, una podadora, un jabón o un chocolate, lo hacen, pues la finalidad es vender. Cuando Truman se da cuenta que su esposa no está de su lado, arremete contra ella. Así que en ese momento, la esposa, frente a todo el público, le pide a la producción que ya no puede más, pues argumenta que no puede seguir trabajando bajo esas condiciones, así que renuncia a su papel. La siguiente jugada del director es tratar de calmar a toda costa los pensamientos de Truman. Es por ello que en esta jugada maestra,
trae de vuelta a su padre luego de estar perdido 22 años, justificando que en realidad nunca murió, pues en realidad jamás habían encontrado su cuerpo. Justifican su regreso con el hecho de que padece amnesia. El reencuentro conmueve a todos los televidentes. Están expectantes ante lo que pasa, se sienten identificados, lloran, se emocionan, entre otros muchos sentimientos encontrados. El rating aumenta como nunca antes. Al parecer, Christoph lo vuelve a hacer. Las líneas del teléfono se saturan. Los medios de comunicación no paran. Todos quieren una entrevista con este genio del rating. Al parecer, en el mundo real, todos están contentos con lo que sucede dentro de Seeheaven. Muy pocos son los inconformes. De hecho, casi nadie está inconforme, hasta que reciben una llamada de una vieja conocida. Sylvia se hace presente al otro lado de la línea y menciona que Christoph no tiene ningún derecho de hacerle a Truman lo que le hace. Y aquí es cuando una de las reflexiones más profundas del filme se hace presente. Christoph le dice a Sylvia que nadie mejor conoce a Truman que él y que al final del día ha creado un mundo perfecto para él, donde el odio, la guerra, la mentira, el caos no existen. Un mundo donde Truman es auténtico, porque si bien todo es parte de un show, en Truman no existe guión alguno, y esa es la idea principal de haber creado a Truman. Las palabras exactas en boca de Christoph son las siguientes: estamos cansados de que los actores nos muestren emociones falsas. Estamos cansados de los fuegos pirotécnicos y efectos especiales. Mientras que el mundo en que vive es en algunos aspectos falso, no hay nada absolutamente falso en Truman. No hay guiones, no hay trucos, no se trata de Shakespeare, pero es genuino, es una vida. Regresemos a la parte inicial de este video. Christoph tenía razón en algunos aspectos. Había creado más que un mundo para Truman, había creado una realidad donde, como lo dije líneas más arriba, no existía la guerra, la inseguridad, un lugar donde Truman se desarrolló cómoda y plenamente. Al final, la perfección no es algo que exista, no en el mundo real, mucho menos en el mundo ficticio, pues al final Truman había experimentado la muerte de su padre y había experimentado qué era vivir con una pérdida, temía el agua. Al final, todo era una mentira, quizá una dulce mentira que funcionó a la perfección a lo largo de casi 30 años. El precio a pagar era que su vida no le pertenecía. Su vida le pertenecía al espectador, una especie de panóptico, porque la aberración nunca tiene límites, ya que la siguiente idea de Christoph era mostrar cómo se lleva a cabo la concepción del hijo de Truman, ya que si bien su esposa había dejado el personaje, la siguiente jugada era introducir otra pareja para Truman. La pregunta aquí es clara. ¿A ti como espectador te habría gustado vivir este mundo de ficción donde pareciera que todo es perfecto, pero el precio a pagar sería perder tu privacidad y con ella tu intimidad? Ser el centro, el tema de conversación de todo el mundo. ¿O prefieres el mundo real, con el caos que significa, a cambio de conservar tu privacidad y esa intimidad? Novalis decía que siempre es más oscuro antes del amanecer. ¿Quién nos ha encontrado en esa situación? Ver que nuestra vida está repleta de problemas. A más de uno nos ha pasado. Son los devenires de la vida. Y frente a eso no queda más que afrontar nuestros miedos. Y son precisamente esos miedos los que serán nuestra única salida, tal y como lo hizo Truman Burbank. Pues en una jugada maestra, después de que Meryl toma sus maletas y se va de casa, él se muda al sótano con la idea de engañar a la producción y al final lo logra. Evade cada una de las cámaras para poder escapar. Para cuando Christoph se entera de este acto, Truman está ya muy lejos de casa. Y aquí es cuando por primera vez en todo el programa el show sale del aire. Pues Truman, el actor principal, está fuera de cámara. Christoph hace todo lo que está a su alcance para localizar a Truman. Los actores lo buscan por todos lados, sin embargo, no alcanzan el éxito. Al final, Christoph es la mente detrás de todo y piensa cómo pensaría él si fuera Truman. Al final acierta. Truman se encuentra navegando en el mar, porque su única salida real era su más grande miedo, el agua.
cuando es localizado, el show vuelve al aire. La gente del mundo real se está comiendo las uñas ante lo que está sucediendo. Algunos hacen apuestas, unos a favor de que logrará salir de Sea Heaven, otros más dudan de que pueda lograrlo. Sin embargo, Kristoff no piensa dejarlo ir, así que provoca una fuerte tormenta bajo el domo. La producción se aterroriza, temen que pueda morir frente a millones de espectadores. Kristoff menciona que si ya lo han visto todo, desde cómo fue que nació, cómo se desarrollaba, qué más da que de igual forma lo vean morir. Para entonces, Truman cae del bote, pero se reincorpora. Kristoff no se da por vencido, así que provoca unas grandes olas. Al final, Truman y Kristoff se juegan el todo por el todo. El oleaje se intensifica, pero Truman sigue firme. En uno de esos acontecimientos está a punto de morir ahogado, pero no se da por vencido. Sabe lo que quiere y para ello está decidido a sacrificar su vida. Al final, Truman sale avante. Navega por un largo rato y llega al final. El bote choca con una enorme pared y Truman encuentra la puerta de salida. Es en ese momento cuando Kristoff se presenta ante él por primera vez e intenta persuadirlo. Durante ese diálogo, Kristoff se presenta a sí mismo como un salvador, como el portador de un gran mensaje, ya que en sus propias palabras se considera como un ser que transmite esperanza, alegría e inspiración a millones de personas. Truman se queda en silencio por un largo rato. Su silencio desespera a Kristoff, lo inquieta, le ruega que le diga algo y entonces, y solo entonces, responde con su mítica frase: en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Truman termina saliendo del domo y la transmisión se corta. La película cierra con un mensaje bastante aterrador, donde se ve a un par de guardias comiendo pizza, en donde uno de ellos pregunta qué más hay en la televisión, a lo que el otro responde: no tengo idea, y termina preguntándose dónde quedó la guía de los demás programas de televisión. Lo que nos deja ver este último mensaje es que en programas de este tipo la gente participa y a su vez también alimenta estas ideas bizarras, pues es bien cierto que en la vida real existen este tipo de shows, donde se le muestra al espectador la vida que se desarrolla dentro de un set de grabación donde conviven un grupo de personas quienes están ahí para lograr distintos fines, como lo pueden ser el desviar la atención de los verdaderos temas que le deberían importar a una sociedad. Otro podría ser nulificar la capacidad de análisis de las personas, generar morbo o bien hacer que la gente se identifique con la vida de alguno de ellos y la lista sigue. Al final del día, estos shows son una realidad donde los directores tienen al espectador bebiendo de su mano. El significado de realidad es un concepto bastante complejo, el cual se puede explicar desde distintas áreas del conocimiento como la filosofía, la física, la sociología, por mencionar algunas. Al final, Truman terminó por descubrir su verdadera realidad. La pregunta que cabe hacernos es si nosotros vivimos en una realidad tal cual la percibimos o es parte de una ilusión. Si ese fuera el caso, nosotros ya habremos descubierto nuestra verdadera naturaleza. A continuación te comparto las frases que pude rescatar de la película. En los comentarios puedes dejar las que a ti te hayan parecido las más interesantes. Primera: ¡demonios! Di algo, Truman. Estás en televisión. Estás en vivo para el mundo entero. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Segunda: si no lo hacemos ahora, no sucederá. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué quieres hacer? Tercera: Kristoff, dígame algo. ¿Por qué cree que Truman nunca estuvo cerca de descubrir la verdadera naturaleza de su mundo hasta ahora? Aceptamos la realidad del mundo que se nos presenta. Es así de sencillo. Cuarta: di a Truman la oportunidad de tener una vida normal. El mundo, el lugar donde vives es el lugar enfermo. Sea Heaven es como debería ser el mundo. Quinta: no es un actor, es un prisionero. Mírelo, mire lo que le ha hecho. Puede irse cuando quiera. Si su ambición no fuera tan incierta, si estuviera completamente decidido a descubrir la verdad, no habría forma de evitarlo. Creo que lo que te aflige realmente, Lauren, es que finalmente Truman prefiere su celda como la llamas. Sexta:
¿Es lo mejor que pueden hacer? Tendrán que matarme. ¿Qué hacer con un marinero ebrio? ¿Qué hacer con un marinero ebrio? ¿Qué hacer con un marinero ebrio por la mañana? Séptima, te conozco mejor de lo que te conoces a ti mismo. No había una cámara en mi cabeza. Octava, estamos cansados de que los actores nos muestren emociones falsas. Estamos cansados de los fuegos pirotécnicos y efectos especiales. Mientras que el mundo en que vive es en algunos aspectos falso, no hay nada absolutamente falso en Truman. No hay guiones, no hay trucos, no se trata de Shakespeare, pero es genuino, es una vida. Novena, no puedo más, tendrán que seguir sin mí. Ni hablar, ¿me oíste? Llegarás a lo más alto de esta montaña, aunque te rompas el alma. Estás loco, ¿lo sabías? Dime una cosa que no sepa, pero prométeme una cosa. Si muero antes de llegar a la cima, me usarán como alimento alternativo. ¡Qué porquería! Cómeme, maldito, es una orden. Tal vez solo tus llantitas. ¿Tengo llantitas? Para concluir te dejo una reseña bastante corta sobre el director de esta película, la cual tiene como finalidad el que te des una idea del trabajo que ha realizado y también le eches un ojo a alguna de las otras películas que ha hecho. La que desde ya te recomiendo es La Sociedad de los Poetas Muertos. Peter Weir es un director de cine, guionista y productor australiano que se mantiene en el retiro. En su haber cuenta con películas de distintos géneros. Algunos de sus trabajos son Gallipoli del año 1981, El año que vivimos peligrosamente de 1982, Testigo de Jehová de 1985, La Sociedad de los Poetas Muertos de 1989, Sin Miedo de 1993, sin faltar El Show de Truman del año 1998, Al Otro Lado del Mundo del año 2003 y su último trabajo realizado en el 2010, El Camino a la Libertad. En el 2022 fue galardonado con el premio honorífico de la Academia por su trayectoria profesional y en el 2024 recibió el premio León de Oro como reconocimiento a su trayectoria en el Festival de Cine de Venecia, siendo el León de Oro el máximo galardón que se otorga a una película en este festival. También te dejo una breve reseña sobre el actor principal para que dimensiones todo su potencial. Aquí la película que te recomiendo para que le eches un ojo posteriormente es Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Jim Carrey es un actor y comediante de nacionalidad canadiense, nacionalizado estadounidense. En sus inicios trabajó como comediante iniciando en Toronto, trabajo el cual le permitió viajar a Los Ángeles para seguir desarrollando su talento. Trabajó en series de televisión y películas con un bajo presupuesto hasta que se le dio la oportunidad de protagonizar la película de comedia Ace Ventura de 1994, teniendo una secuela al siguiente año. En el mismo año de 1994 protagoniza La Máscara, la cual le dio una nominación de oro como mejor actor en comedia. En el año de 1999 gana el Globo de Oro por la película El Show de Truman y lo vuelve a repetir en el año 2000 con la película El Lunático. En su haber ha protagonizado películas como Una pareja de idiotas de 1994, El Grinch del año 2000, Todopoderoso del año 2003, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos del año 2004, Los pingüinos de papá del año 2011, Crímenes oscuros del año 2016, así como la trilogía de Sonic en los años 2020, 2022 y 2024. Estas son las premisas sobre El Show de Truman que con gusto comparto contigo. Queda a ti sacar tus propias conclusiones. Nos estamos escuchando próximamente.